Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en el último programa del año, Homo Millennial. Yo soy Teresa Menéndez y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy amplio. Vamos a hablar sobre la leche de vaca. Cuando pienso en este tema, pues me voy a muchísimas cosas, pero el día de hoy solamente vamos a hablar de la historia de la leche de vaca, y para eso me acompaña el día de hoy mi querida Lilia Isabel López Ferman. Ella es maestra en historia, también maestra en antropología social, y está haciendo su doctorado, casi doctora ya en historia. Así es. Justo con este tema. Sí. Lilia. Muy bien. Entonces, les decía, yo pienso, por ejemplo, si hablamos de la leche de vaca, la verdad es que lo primero que viene a mi mente son los derechos de los animales, ¿no? Veganismo, feminismo, el cambio climático, medio ambiente, el agua, pero también aspectos nutricionales, ¿no? Incluso, pues sabemos personas que no consumimos leche de vaca, ¿no? Sino leches o bebidas vegetales. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar sobre su historia. Así que todo tuyo el tema. ¿Cómo es que comienza el Homo sapiens a consumir leche de vaca, a obtenerla? ¿Hace cuánto tiempo se remonta a esta práctica? Bueno, pues muchísimas gracias, Tere, por haberme invitado. Sí, la verdad que estoy muy afortunada en haber investigado este tema porque es muy fascinante. Hay muy pocos estudios acerca de la leche de vaca en México, desde la historia, ¿no? Hay más trabajos antropológicos. Por supuesto hay muchos trabajos sobre el tema en veterinaria, pero no hay estudios históricos. Entonces, fui muy afortunada porque llegué a él y bueno, he tenido ya unos años estudiándolo. Y contestando a la pregunta, pues mira, yo traje aquí unos datos a partir de mis lecturas, y tenemos que a partir del Neolítico, estamos hablando que hace como unos 8,000 años antes de nuestra era cristiana, ya los seres humanos empezaron a domesticar a los animales y se domesticaron aquellos animales que van a producir leche. Entonces, mira, qué interesante. Te traje unos datos. Por ejemplo, en Turquía se domesticaron las cabras y las ovejas 8,500 años antes de Cristo. Okay. En el Sahara Verde, porque antes de que el Sahara estuviera hecho un desierto, exacto, antes de que estuviera hecho un desierto, el Sahara era verde, y en el Sahara Verde se domesticaron las vacas hace 7,000 años. Okay. En la meseta del Tíbet se domesticó el yak hace 4,500 años, en la República Islámica el búfalo de río hace 4,000 años, en las estepas euroasiáticas el caballo de donde va a salir la leche de yegua hace 6,500 años, y en Asia Central el camello, que también se ordeñan las camellas. Las camellas, ¿no? Sí, se ordeñan las camellas hace 4,500 años. Eso quiere decir que entonces tenemos en la humanidad una historia muy antigua. Oye, de hecho hay registros de eso, ¿no? Si podemos ver en la imagen que nos trajiste, la primera imagen, podemos ver registro de estas prácticas. Creo que no nos están escuchando. En la imagen 1, sí, la imagen 1, quiero comentarte en lo que la ponen, decirle ahí está. Decirle a nuestros pues por internet también nos escuchan, que este es un petroglifo justamente de hace 5,000 años. Wow. Y que también pertenece a esto, una colección de petroglifos y pinturas que hay en cuevas, que tienen que ver con la ganadería y la domesticidad de los animales. Y entonces aquí vemos una vaca y abajo hay un hombre ordeñando la vaca. Y esto sucedió en el Sahara, cuando era el Sahara Verde. Y la leche se comía cocida con algunos cereales. Entonces, aquí, completando ya la idea de este primer acercamiento que tenemos los seres humanos con la leche, entonces tenemos un consumo de leche muy reducido, pero exclusivamente en las comunidades humanas, donde no hay una gran producción de alimentos de cereales, de vegetales. Y lo que encontramos en la historia de la humanidad entonces es que, por ejemplo, en el Sahara, que eran lugares de cacería, cazar es muy peligroso porque te puedes encontrar un animal mucho más fiero, entonces pueden morir los cazadores y
esta producción de leche era tener un alimento constante, teniéndole a las vacas cercanas. Que en otras regiones pues prevalecieron más, ¿no? La producción o la crianza de otro tipo de animales, sí, ¿no? claro. Todos estos que te comento que pueden ser animales lecheros como la cabra o la oveja. Por ejemplo, aunque vamos a comentar algo sobre los griegos, pero habría de decir que los griegos no les gustaba la leche de vaca, decían que era indigesta. Y entonces ellos tomaban preferentemente de cabra y de oveja. Ya, de hecho mucha gente intolerante, ¿no? En general a toda la leche. Más adelantito hablamos acerca de la intolerancia a la lactosa, pero por ejemplo también hay regiones en el centro de España donde no se consume mucho la leche de vaca, sino la de burra, que no está aquí mencionado el burro como animal también que Fíjate que mi mamá cuando era niña, a la casa pasaban a vender leche de burra y ahí en la puerta la ordeñaban y le daban su vaso todavía caliente. Bueno, desde entonces mi mamá aborrece la leche. La leche de burra. Vamos a hablar, o si quieres, entramos ahí con el tema de cómo las leches están asociadas a la idea de la salud. La leche forma parte de la historia de la humanidad también como un medicamento. Claro, y además me imagino que también se les daban otros usos. Por ejemplo, no sé si sea cierto esto de que Cleopatra en el antiguo Egipto pues se bañaba en leche y demás. Bueno, no sé si sea un mito realmente, no lo he investigado a profundidad, no sé si es un mito, pero lo que sí sé es que siempre ha existido, es como esta idea de que la leche es buena para el cutis, y entonces existían, bueno, en el siglo XIX, por ejemplo, se hacían jabones de leche de burra con esta idea de que Cleopatra se bañaba en leche, ¿no? Pero te comento, por ejemplo, acerca de, por ejemplo, de los usos de la medicina. Esta es una idea que surge con los egipcios, donde los egipcios, dentro de su farmacopea, toman muchos alimentos como parte de la medicina. Como medicamentos. Y las leches en general, porque los egipcios tomaban leche de burra, de vaca, y también la leche humana la meten a la farmacopea. Por ejemplo, la leche humana servía para enfermedades oculares. Pero en particular, qué interesante. La leche de vaca, tenemos dos vestigios. También tenemos por ahí una imagen, esa es del siglo XIX, pero hay una imagen 2 donde tenemos una maqueta, una maqueta de ordeño, de la vaca. Y oye, y está ahí la cría a un lado, ¿no? Está la cría a un lado. Eso es muy interesante, porque hoy en día separan, ¿no? En muchos sitios de manera, digamos, ya más pues masiva, ¿no? Que crían estos animales, separan a los bebés de sus madres, pero es muy interesante ver ahí en esta imagen que está a un lado el bebé, ¿no? Sí, esperando su turno. Sí, literalmente. De hecho, hay otras imágenes en el mismo Egipto donde está la cría también mamando, y también hay un ser humano ahí al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Wow. Pero esta me pareció representativa porque está en tercera dimensión, ¿no? Entonces claro, es una maqueta. Es una maqueta. Entonces aquí lo que vemos es que ciertamente durante, digamos, desde que el ser humano toma la vaca y se la apropia, hasta la era del capitalismo y la industrialización, la vaca estaba con su becerro, y su becerro tenía derecho también a tomar leche, que después ya no va a ser así. Pero mira, te comento para comentar lo de las enfermedades, que en unas traducciones de los papiros de Berlín y Evers, que son los papiros que están donde se registran los acontecimientos de la medicina en Egipto, yo encontré en la investigación que hice en las traducciones de estos papiros 2 formas en que se utiliza la leche de vaca. A ver. Que te quiero comentar. Mira, el primero es un remedio expectorante para sacar las flemas, y era un asunto donde se molían dátiles y luego se disolvían con leche. Y la otra es para limpiar el cuerpo, y en este remedio para limpiar el cuerpo se tomaban frutos del árbol de sicomoro, previamente se pulverizaban, se mezclaban con miel y se cocinaban con leche. Y son nuestros, digamos que primeros registros, allá por el año 3000 antes de Cristo, donde ya la leche se emplea en la medicina. Luego vamos a tener muchos otros registros con los griegos, con los romanos, porque incorporaron la leche también a la dieta de la medicina. Entonces, a mí me gustaría comentarte este caso que pasó con los griegos, que Hipócrates sacó a la leche del grupo de los medicamentos, que la tenían así los egipcios, y lo colocó en el listado de los recursos dietéticos.
Entonces la leche, que servía como, digamos, un alimento en las culturas donde no hay mucha producción de cereales, donde cazar es peligroso, pero era un constante flujo de alimento, porque además tenías a la vaca, tenías la leche, y luego tenías a la vaca cuando ya envejecía para tener la carne, y después tenemos que la meten a la medicina, y luego tenemos que Hipócrates la mete a los recursos dietéticos, diciendo la leche es buena para que te alivies de ciertas enfermedades, y entonces él sugería que se tomara suero de leche o la leche misma. Y esto se volvió muy común, se volvió tan común que la gente se automedica. Y entonces hay un caso que me parece súper extraordinario, donde era un hombre que se llamaba Apolonio de Abdiera, y lo que hizo Apolonio es que estaba enfermo del estómago, y entonces como ya sabía que era bueno curarse con leche, bueno, fue al mercado y comió y bebió leche de vaca. Pero como no se sintió bien, volvió otra vez al mercado y entonces volvió a comer leche cocida y cruda de cabras y de ovejas. No, bueno. Y entonces se volvió a automedicar, y de tal manera que suponemos que tomó en exceso, ¿verdad? Leche. Yo creo. Y entonces le pasó una cantidad de malestares estomacales. No, pues sí, una bomba eso, imagínate. Tremendo. Mira, por ejemplo, Hipócrates dice que sufrió fiebre, que tuvo una orina tenue y escasa, que no pudo dormir, que tuvo meteorismo, que tuvo temperatura, y luego se le enfriaron los brazos y las piernas, y al final murió en 34 días. No, pues eso era una bomba, y además en exceso, realmente todo en exceso, hasta el agua simple nos hace daño, pero particularmente los lácteos, de pronto cuando hay ciertas enfermedades o incluso en la vejez, pues es lo primero que te quitan, ¿no? Los lácteos, la leche, toda la grasa, sobre todo, bueno, la leche que podemos consumir o adquirir en los supermercados, ¿no? Pues también dista mucho de lo de aquella época, ¿no? Pero bueno, ahorita sí, estaríamos hablando de leches, digamos, que se producían en formas más naturales, ¿no? Claro, esta pues leche como bronca, ¿no? Que le llaman. Sí, la leche bronca era la leche sin hervir, sin pasteurizar. Wow. Pero digamos que se producen en formas más naturales porque eran pequeños productores que tenían a lo mucho unas 10 vacas, 8 vacas. Okay. Ya hasta el siglo XIX hay un boom de la lechería, y digamos así, verdaderamente es el despegue del consumo incluso masivo de leche, porque antiguamente se tomaba, bueno, le pasó a Apolonio que tomó tomó en exceso, pero la gente tomaba, le llamaban pintas, un vasito. ¿Cuánto era? Un vasito, así como, digamos que en términos mexicanos era un vasito tequilero. Ya, o sea, tómate un vasito tequilero. No, pero bueno, leche. hoy en día hay gente que se toma unos vasotes ya hasta en la comida, ¿no? Sí. Oye, ¿y qué onda con América? O sea, ¿cómo llega la leche acá? Bueno, pues las vacas las trajeron los españoles. Esto me sorprende porque luego hay muchos chicos que, pues como toda la vida han visto vacas o las asocian, creen que son originarias. Sí, no, las vacas las trajeron los españoles. Literal, en sus barcos trajeron las vacas. Sí, primero las llevaron a Jamaica, a Cuba. Cuba era un gran productor de vacas, de hecho. Y después las fueron introduciendo al continente. Al terreno, y tenemos los primeros registros de venta de leche en lo que va a ser la Nueva España en 1532. O sea, que era muy reciente porque México Tenochtitlán cae en 1519, entonces hay después, pues muy poco tiempo después, llega las vacas y se empieza a abrir un mercado donde solo producen para los españoles. Eso te iba a preguntar, si todo el mundo consumía ya la leche, no, o sea, entonces era solamente para los españoles. Sí, porque hay que también comentarlo que digamos que el consumo de leche de vaca está asociado a una enzima que se llama lactasa, que permite la digestión de la lactosa, que es el azúcar que tiene la leche. Entonces, los europeos y algunos pueblos de África tienen esta enzima que puede digerir la leche después de la niñez, porque todos los mamíferos tienen la lactasa, pero la vamos perdiendo en la madurez. Y los pueblos europeos que han sido lecheros desde siempre, los holandeses, los suizos, los ingleses, algunos de Yugoslavia, Polonia, pueblos que son lecheros de siempre, también africanos,
que ha perdurado la lactaza incluso en la madurez. Y claro, están como adaptados, ¿no? Exacto, a este consumo. Los españoles, pero hay que decirlo, todos los pueblos indígenas no consumen. Entonces, cuando llegó a América, claro, los pueblos indígenas no la consumían, solo la consumían los españoles. Entonces, me imagino que hubo muchísima intolerancia. Pues ni siquiera la probaban, o sea, no hay registros de que la hubieran consumido. A lo mejor a alguien se le ocurrió consumirlo y le pasó lo que a Polonio, ¿no? O sea, sí, le dio un meteorismo tremendo. Sí. Lo que consumían mucho los indígenas era el queso, lo adoptaron, les gustaba mucho el queso, les gustaba mucho el queso. Wow. Sí. Y lo que tenemos también son registros de que a partir de que hay un gran mestizaje en el siglo XVIII, hay muchos mestizos, hay muchos criollos, españoles nacidos en México, entonces ya hay mucho más consumo en México, en Nueva España, en América, de la leche, pero porque ya tenemos claro, digamos la donación de los claro, los porque la europeos. Sí, exacto, porque la trajeron ellos, hubo esa mezcla, porque a mí realmente sí me sorprende, ¿no? Ya cuando uno se pone a pensarlo, a razonarlo incluso un poco más, ¿cómo es que el Homo sapiens es la única especie, ¿no? El único animal que toma leche de otro animal durante toda su vida? O sea, y realmente yo creo que también hay muchas cuestiones, obviamente ya posteriores sobre, no sé, mercadotecnia, dinero, ¿no? Porque realmente no vemos a los elefantes tomando leche de las jirafas, por ejemplo, para tener huesos sanos y fuertes como lo tienen estos animales, ¿no? Dejamos de lado otros alimentos, tal vez por preferir un vaso de leche de vaca, pero dejamos fuera, por ejemplo, no sé, otros alimentos con un gran aporte de calcio, espinaca, brócoli, acelgas y demás, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes comentar respecto a estas cuestiones, pues, nutricionales o alimentarias en cuanto a esta tradición, pues? Es que después fue a partir del siglo XIX donde los conocimientos en nutrición, todas las investigaciones en nutrición se desarrollan a partir de 1850 y entonces lo que están buscando es cómo hacemos para que el ser humano produzca mejor a partir de que también se alimente mejor. O sea, por ejemplo, mejor pero y rápido, ¿no? Me imagino. Sí, porque por ejemplo, en el caso de la leche cubre ciertos requisitos. Por ejemplo, la leche, cuando se logran analizar todos sus componentes, y entonces descubren que contiene azúcar, grasa, sales, la caseína, le llamaban a la proteína, le llamaban azoados, que eran algo necesario para construir el cuerpo, y entonces tiene todos esos componentes en un vaso. Entonces es así como, claro, pues aquí está, es el alimento esperado, ¿no? Porque ahora está entiendo. Lleno de componentes en un solo vasito, claro. Y entonces es como práctico, es como rápido. Eso. Y después hubo un desarrollo de la mercadotecnia de las propias lecherías, sobre todo en Estados Unidos, donde incluso hay un libro muy bueno que es bastante accesible para incluso muchas personas que no sepan nada de antropología, que es el libro de Marvin Harris, de Bueno para Comer, donde él cuenta que él se cría en una cultura, él es estadounidense, donde beber litros y litros de leche es normal. Pero también hay culturas donde no se toma leche. Para nada. Entonces hay este desarrollo de la mercadotecnia a partir del siglo XIX. Y que también me imagino, pues eso trae como consecuencia un maltrato y un incremento, ¿no? En la crueldad hacia los animales para obtener su leche. ¿Puedes comentarnos algo al respecto sobre el bienestar animal? Bueno, sobre el bienestar animal, a lo mejor un veterinario lo haría mejor que yo, pero lo que sí puedo comentarte es que en términos históricos, a partir de 1850 también se desarrolla mucho más una área de la veterinaria que se va a llamar, y que todos la conocemos ahora, como zootecnia. Y la zootecnia, digamos que es que los animales produzcan con técnica y que esta producción sea para el servicio del ser humano. Cuando el animal se pone al servicio del ser humano, entonces el animal termina siendo un esclavo. De hecho, los propios veterinarios de esa época, de la mitad del siglo XIX, le llaman el animal esclavo. Y como máquinas, ¿no? También, sí, además. Sí, la llaman máquina también. Le llaman el animal máquina, le llaman el animal esclavo. Y bueno, como todo esclavo, pues no tiene derechos. Entonces, al negarle derechos como un ser vivo, con esta idea de producir y producir y producir, le arrancan las crías, los someten a, digamos que los establos que ahora vemos en alguna de las imágenes que por aquí nos han pasado, estos establos así donde hay sin descanso.
Claro. ¿no? Los animales no tienen descanso, los animales no tienen condiciones higiénicas apropiadas o demasiada higiene, no van al campo, por ejemplo, están en pisos enlosados, súper lavados, no pisan nunca el pasto, no les da el sol. Eso ya desde el siglo XIX había generado muchas enfermedades en los animales. Claro. Y ahí había ya un movimiento, ¿sabes? Desde entonces, de derechos de los animales. Wow. Pero bueno, si los derechos de los seres humanos han sido poco estudiados, los derechos de las vacas en particular han sido menos tocados y menos estudiados. Claro, ¿no? siempre que haya, yo creo que alguna obtención de pues alimentos, pieles, etcétera, otros animales, pues difícilmente podemos hablar de bienestar. Y en ese sentido, pues hoy en día tenemos muchas alternativas, ¿no? Hay leches vegetales, leches de almendras, de soya, de arroz, de coco que podemos conseguir, que podemos producir nosotras mismas en nuestras casas. En ese sentido, les dejo un reto, probar estas otras alternativas, ¿no? Sin crueldad animal, producirlas. Y pues en ese sentido también, Lilia, pues ya casi se nos acaba el tiempo. Si nos quieres dejar tus redes, tienes un blog, me parece, sí, donde hablas sobre esto también para que te hagan todas las preguntas que les surjan, ¿no? A las personas. Sí. Adelante, por favor. Bueno, yo te quiero comentar que yo sí tomo leche. A mí me gusta mucho la leche. Sí. Tengo una niña, saludos a mi hija. Saludos, Zaira. Tengo una niña chiquita a la que también le doy leche. Y lo que nosotros hacemos es consumir leche de pequeños productores. Okay. Digamos que es leche que a lo mejor se llamaría orgánica, que no tiene tanto maltrato animal, aunque todos los animales necesitan... Y ni químicos, ¿no? O sea, hormonas y demás que les ponen. Ajá, entonces, bueno, a lo mejor no tantas porque se necesita cierto tipo de medicamentos para que el animal también produzca bien, pero digamos que no hay tanto maltrato, ¿no? Entonces, también hay esta opción para las personas que pueden consumirla en mercados, y muy blog? Bien, mi blog. Yo me llamo Lilia Isabel López Ferman, mi blog se llama La Historia de la Leche y pues espero que lo consulten. Ahora tengo un post sobre la adulteración la adulteración de la leche en el siglo XIX. Gracias, nos vemos. Gracias. Por ahí escríbanos. Muchas gracias. Gracias.